Hola, hoy vamos a hablar sobre la investigación experimental. Vamos a tratar temas muy generales como qué es una investigación experimental, cuáles son sus características y el proceso de una investigación experimental a grandes rasgos, así también como las ventajas y las desventajas de una investigación experimental. Bueno, pero antes de todo esto vamos a definir qué es un experimento. Bueno, un experimento es la réplica de una situación real en un ambiente controlado. En este caso, por ejemplo, podemos observar que las plantas en la naturaleza crecen de manera natural gracias a que primero pues están plantadas en la tierra, reciben agua, luz y nutrientes del medio ambiente. En este experimento del ejemplo, el experimentador quiere averiguar la cantidad de agua óptima para el crecimiento máximo de una planta. Entonces va a tratar de replicar la situación real, pero en un ambiente controlado, controlando variables como la cantidad de luz que tiene diariamente, la cantidad de tierra y otras variables que veremos a continuación. Una investigación experimental es como su nombre lo dice, una investigación que se realiza con un enfoque científico de manera controlada. El investigador trata de replicar una situación que se da en la naturaleza o en la sociedad, pero controlando las variables que intervienen en esta situación. Para esto va a tratar de controlar de manera rigurosa una variable que sería la variable independiente, para observar el efecto de esta variable que va a controlar el investigador en las variables dependientes, que pueden ser una o más, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento en particular. Bueno, pero ¿qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué es lo que este tipo de investigación tiene que lo hace diferente a otros tipos de investigación? Aparte de que ya dijimos que el investigador recrea de manera controlada una situación, tenemos ciertas características que hacen que sea diferente a otros tipos de investigación. La primera que vamos a revisar es la equivalencia estadística de sujetos en diversos grupos normalmente formados al azar. Con el fin de que los resultados de nuestra investigación no sean provocados por las diferencias en los grupos en los que vamos a realizar nuestra experimentación, los participantes o nuestros sujetos de estudios se van a dividir en dos grupos o más, estos grupos son equivalentes y su asignación es al azar. Otra característica es que en nuestra investigación experimental siempre va a haber la comparación de dos o más grupos o conjuntos de condiciones. Es decir, una investigación experimental no se puede llevar a cabo con un solo grupo experimental, pues no podría haber comparación. Por eso mínimo necesitamos dos grupos para establecer una comparación entre ellos. En este caso, si solo hay dos grupos, un grupo sería en el que realizamos la alteración de variables y en el otro sería nuestro grupo control. Otra característica es que en nuestra investigación experimental se va a manipular de manera directa una variable independiente. Esto es decir,
que se manipula este variable en forma de diferentes valores o condiciones que el experimentador asigna. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, en esta imagen representa una investigación en donde quieren averiguar con cuánta agua o cuál es la cantidad óptima de agua que se requiere para que una planta crezca, y quieren saber la relación entre la cantidad de agua que tú le suministras a la planta con la longitud del crecimiento de la planta. En este caso, mi variable independiente sería la cantidad de agua que le estamos suministrando a la planta, y yo o el experimentador manipularía directamente esta variable, que sería la cantidad de agua que yo voy a suministrarle a la planta, que por ejemplo aquí podrían ser 100 mililitros, 200 mililitros, 500 mililitros o incluso 1 litro de agua que le estaríamos suministrando a la planta. Cabe mencionar que para que nuestro experimento fuera válido, como mencionamos anteriormente, tendríamos que tener por lo menos 2 grupos de plantas que se asignaron al azar para poder hacer una comparación de los resultados. Otra característica de nuestra investigación es que debe haber una manera, un método de medir cada variable dependiente. Si no es posible cuantificar nuestras variables o nuestra variable dependiente, difícilmente hablaremos de una investigación experimental. En este caso, en el mismo ejemplo de la investigación del crecimiento de las plantas y su relación con la cantidad de agua que se les suministra, nuestra variable dependiente sería el crecimiento de la planta, y este sí podría ser. Otra característica de nuestra investigación es que la investigación experimental hace uso de la estadística inferencial. Gracias a este tipo de estadística, los investigadores pueden generalizar los resultados a partir de las muestras que obtienen de la experimentación. Otra de las características, como ya habíamos mencionado desde un principio, es que hay un control riguroso en la situación. La investigación se diseña de una manera que se permite un control máximo de variables extrañas. Es decir, la variable que voy a cambiar sería mi variable independiente. La dependiente es la que quiero medir, pero van a existir otras variables que podrían influir en mi experimento. Pero en este tipo de investigación se crea el experimento, se diseña de una manera que estas otras variables no influyan en nuestro resultado. En este caso, por ejemplo, otras variables que podrían influir en nuestro experimento con el crecimiento de la planta sería la cantidad de luz que le llega a la planta, el tipo de luz, el color de la luz, y todas esas variables que podrían influir también en el crecimiento de la planta se van a controlar de manera rigurosa. Ahora bien, ya revisamos las características de nuestra investigación, y como ya mencionamos al principio, nuestra investigación tiene fases, tiene un proceso ordenado porque es un proceso científico, y básicamente se dividen en pasos, en fases. La primera está el planteamiento de un problema. Este va a depender del interés del investigador y va a ser muy relacionado con la variable dependiente. Y antes de que nos planteemos el problema, se tiene que hacer una revisión bibliográfica sobre el problema que se ha formulado para conocer si ya este problema tiene solución
o qué conocimientos ya se tienen sobre este tema. También tenemos la formulación de la hipótesis, que sería el siguiente paso. Esta es una respuesta conjetural al problema que nos planteamos. Es decir, el investigador se anticipa a los posibles resultados de su investigación, en donde hace la relación de dos o más variables en términos empíricos. La siguiente es la realización de un diseño adecuado a la hipótesis, es decir, un esquema de trabajo del investigador donde describe con detalle qué se va a hacer y cómo realizarlo, para cuando se lleve a la práctica, ya se tenga un plan de qué es lo que se va a realizar. Una vez que se realiza ese plan y se lleva a la práctica en experimentación real, se recoge y se analizan los datos obtenidos de la experimentación. Para esto se hacen uso de diferentes instrumentos y técnicas de recolección, y esto va a depender de qué vamos a investigar o de nuestro objeto de estudio y de nuestra hipótesis. Hay varios instrumentos y técnicas, pero cada una se va a adecuar dependiendo a la situación. Aparte de eso, hay el análisis de datos, que consiste en organizar y tratar la información que se obtuvo para que se pueda describir e interpretar. Posteriormente a eso se elaboran las conclusiones. Estas conclusiones van a obtenerse gracias a los resultados obtenidos en la fase anterior del experimento, y en estas conclusiones se debe incluir las limitaciones de nuestra hipótesis, los problemas que nos encontramos durante el proceso de resultados, si se puede o no generalizar los datos obtenidos, la metodología utilizada, las coincidencias o desacuerdos con otras investigaciones y las implicaciones para la práctica y sugerencias para posteriores investigaciones. ¿Qué ventajas tenemos con este tipo de investigación? Bueno, como ya habíamos mencionado muchas veces a lo largo de esta presentación, el investigador tiene un control muy fuerte sobre las variables para obtener los resultados, y esto hace que tengan otras implicaciones. Por ejemplo, que se puedan hacer réplicas del mismo experimento una y otra vez, que los datos obtenidos sean específicos y que estos datos se puedan generalizar de nuestra muestra a nuestro universo, que la causa y el efecto de una hipótesis pueda dar pie a que los investigadores puedan analizar con mayor detalle. También que la investigación se puede utilizar en asociación con otros métodos de investigación, y esto es algo muy importante. La investigación experimental no está peleada con otros tipos de investigación, y pueden trabajar para enriquecer la información que estamos buscando. Bueno, ¿cuáles son las desventajas entonces que tenemos en este tipo de investigación? Y nos encontramos con limitaciones. Las limitaciones ambientales se refiere, como su nombre lo dice, a que muchas veces no se puede controlar totalmente el ambiente en el que se recrea nuestra situación experimental. Las limitaciones de medida se refiere a que muchas veces no es tan fácil encontrar una manera de medir lo que estamos investigando o nuestro objeto de estudio. Y a medida a que no se puede cuantificar nuestra variable dependiente, complica más pues nuestros resultados que vamos a obtener. Y esto se da mucho, por ejemplo, en las variables psicológicas. También la limitación moral es importante, y muchas veces la sociedad entra en conflicto en este tema, porque qué tan moral, qué tan ético es la experimentación, por ejemplo, con animales o con humanos. Otra limitación también serían las derivadas del objeto. Está muy relacionada con las de medida.
Las características propias del objeto de estudio muchas veces no pueden ser medidas o cuantificadas. Por ejemplo, ¿cómo puedes cuantificar una intención o una creencia? No hay una manera exacta de cuantificarlo y es cuando nuestras investigaciones se encuentran con limitación. Bueno, esto ha sido todo de mi parte.